está tocando la luciérnaga. Entonces, ¿dónde vamos a poner ese código que acabamos de ver? Lo que vamos a hacer es ponerlo en nuestro draw, en el ecosistema, porque ahí es donde estamos relacionando las dos especies. Ahí es donde tenemos tanto luciérnagas como ojos. Y en el draw, entonces ya teníamos un for que va recorriendo cada una de las luciérnagas y le va diciendo que se dibuje y que vuele. Ahí mismo podemos calcular la distancia entre esa luciérnaga con su posición X y su posición Y y el mouse X y el mouse Y, y ahí decir también que si la distancia es menor a 50, quiero que pase algo, pues cuando el ojo y la luciérnaga se tocan. ¿Listo? Esto tiene que ir dentro del for porque lo vamos a hacer para cada luciérnaga. No es que estemos diciendo que vamos a escribir ese código para cada una de las luciérnagas, sino en general dentro del for para que siempre me esté midiendo todas las distancias que hay desde mi ojo hasta cada una de las luciérnagas que se encuentran presentes. ¿Y cómo sabemos si la luciérnaga fue atrapada o no? Entonces, en este momento, pues nuevamente estamos midiendo esa distancia, pero pues nada está pasando con la luciérnaga. De pronto lo que podemos poner es aquí un print line que nos diga cómo atrapé una luciérnaga, para que veamos que pues este código nos está funcionando. Bueno, atrapé muchas luciérnagas. Apenas lo abrí, esperen, lo vuelvo a ensayar para que veamos el efecto. Entonces ahí atrapé luciérnaga, ahí se está escribiendo muchas veces atrapé luciérnaga. ¿Listo? Porque pues estoy logrando que se toquen tanto el ojo como la luciérnaga. Pero, ¿cómo le puedo decir, cómo puedo identificar que una luciérnaga en específica fue atrapada o no? Lo que podemos tener es un dato dentro de la especie luciérnaga que nos dice si está libre o ya fue atrapada la luciérnaga. ¿Cómo podemos hacer eso? En nuestra clase luciérnaga podemos tener más características. Acuérdense que podemos tener todas las características que queramos y podríamos tener, por ejemplo, un booleano que sea libre y que sea o verdadero o falso, dependiendo de si está libre en este momento mi luciérnaga o no. Y algo importante ahí sería que en el constructor tenemos que darle un valor inicial a ese booleano. En este caso, como lo nombré libre, pues la idea es que todas las luciérnagas empiecen como libres verdadero, porque cuando se ejecuta el programa al inicio, pues no se ha atrapado ninguna luciérnaga. Entonces, miremos cómo se vería eso en el código. Tenemos en nuestra clase luciérnaga esta nueva característica que es el booleano de libre, y tenemos en el constructor que libre va a ser igual a verdadero. Y necesitamos de alguna forma ser capaces de cambiar este libre a falso si la luciérnaga es atrapada o no. Entonces, algo que podemos hacer también es crear una nueva habilidad que sea, por ejemplo, atrapada. Entonces, que mi luciérnaga fue atrapada. ¿Y qué queremos hacer en esa habilidad? Simplemente decirle si se llama atrapada, lo que vamos a decir es que ahora libre es falso. Ya no está libre nuestra luciérnaga. Ya teniendo esa función, lo que podemos hacer es que cuando la distancia sea menor a 50, o sea, cuando el ojo y la luciérnaga se están tocando, le vamos a decir a esa luciérnaga que quedó atrapada. ¿Listo?
Entonces ahí ya estamos relacionando para que ahora esa luciérnaga pues tenga en su booleano que ya no es libre, sino que quedó atrapada. Y ahora, ¿qué hacemos con eso? Pues ya ese booleano nos permite hacer diferentes efectos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos que la luciérnaga deje de volar si fue atrapada? Entonces, les voy a mostrar el efecto que queremos lograr, y es que si yo toco una de las luciérnagas, pues si se dan cuenta, miren, deja de volar. Entonces ahí puedo empezar a atrapar todas mis luciérnagas pasando pues el mouse por encima. ¿Listo? Entonces estamos logrando interactuar con pues el mouse y el ojo contra pues las luciérnagas. ¿Cómo podemos hacer eso? Empezar a afectar la manera en que la clase luciérnaga funciona. Entonces, inicialmente teníamos volar de esta manera. Esta era nuestra función de volar, y lo que volar hacía era cambiar un poquito la posición en X y la posición en Y de nuestra luciérnaga. Pero si solo queremos que esto pase si la luciérnaga está libre, lo que podemos es hacer un if, porque es una condición, y decir si libre es igual a true, entonces si libre es igual a true, entonces se hace esto. De lo contrario, no se hace nada. ¿Qué logra ese efecto? Pues que cuando la luciérnaga esté atrapada, pues deja de volar. Y así es como logramos ese efecto, simplemente poniendo este if. Ahora miremos otras opciones. Entonces, ¿qué pasa si ya no queremos es que deje de volar, sino que queremos que al atraparla cambie de color la luciérnaga? Entonces, nuevamente podemos usar nuestra variable de libre, pero nos iríamos a la habilidad de dibujarse. Entonces, no sé, podríamos tener la opción de que el brillo cambie si fue atrapada. Entonces, podríamos tener nuevamente el if como si libre es igual a true, entonces dejamos el brillo como amarillo. De lo contrario, entonces if libre es igual a falso, podemos cambiarle el color a ese filo. Podemos ponerlo, no sé, como rojo. Y entonces se va a usar ese fill para la elipse del brillo de mi luciérnaga. Entonces miremos qué pasa cuando hacemos eso. Entonces, si se dan cuenta, está dejando de volar y además está cambiando de color mi luciérnaga. ¿Listo? Entonces, esos son todos los efectos que podemos ir logrando al hacer que mis especies vayan interactuando. También podríamos dibujar una lágrima si fue atrapada. Esa podría ser otra opción. Para esta hay muchas opciones, entonces una opción podría ser crear otra clase de lágrima, y cuando se encuentren aquí, cuando se encuentren el ojo con la luciérnaga, podemos poner, no sé, lagrimita dibujarse. ¿Sí? Si ya creamos una clase de lágrima y aquí creamos una nueva lagrimita y aquí le vamos a decir que se dibuje, esa podría ser una opción. O la otra podría ser en la misma luciérnaga, hacer que la luciérnaga se convierta pues en otro elemento. ¿Cómo podríamos hacer eso? Podríamos hacer aquí voy a quitar este del brillo. Podríamos hacer un if grande, que si libre es igual a true,
todo esto que yo tenía, que era la manera en la que mi luciérnaga se dibujaba, pues se ejecute. De lo contrario, voy a hacer una elipse azul. Entonces, simplemente voy a hacer una elipse azul como representando esa lágrima, pero pues realmente podría hacer lo que sea que yo quiera. Podría ser, por ejemplo, una imagen de una lágrima. Miremos a ver eso que nos da. Entonces, si se dan cuenta, pues las luciérnagas se están convirtiendo en esas elipses azules. Nuevamente, pues aquí se ve un poco extraño el efecto con esas elipses, pero pues se podrían convertir en lágrimas. Y podríamos tener la habilidad de que la lágrima pues se vaya animando, entonces no sé, que de pronto la posición en X, en Y, perdón, vaya bajando, y entonces son como si lágrimas estuvieran cayendo, y así podemos empezar a imaginarnos de qué manera queremos que esas especies interactúen y cambien visualmente. Y la última que podríamos hacer es cómo podemos hacer que la luciérnaga desaparezca si fue atrapada. Sería parecida a este ejemplo de la lágrima, pero sin dejar un else. Entonces, si ya no dejamos este else, que es nuestra lágrima, nuestra elipse azul, y solo dejamos que se dibuje si libre es igual a true y no tenemos ninguna otra opción, pues ahí lo que pasa es que empezamos a desaparecer las luciérnagas, porque pues ya no se están dibujando. Entonces ese sería otro efecto que podemos lograr. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos muchos efectos de cómo podemos empezar a alterar la clase luciérnaga, teniendo en cuenta la interacción con otra clase, que en este caso era el ojo.